Hola aventureros. Bienvenidos de nuevo a nuestra serie de introducción a Dungeons & Dragons. Hoy, vamos a explorar el emocionante proceso de crear aventuras épicas para tus jugadores. Prepárate para descubrir cómo diseñar historias llenas de emoción y desafíos. ¡Vamos allá! Crear aventuras es una de las mayores recompensas de ser un Dungeon Master. Es una oportunidad para expresar tu creatividad, diseñando lugares fantásticos y encuentros con monstruos, trampas y conflictos. Una aventura es una historia. Comparte muchas características con una novela, una película o una serie de televisión. Las series de cómics y los dramas televisivos serializados son buenas comparaciones. Cada aventura es un episodio, y una campaña es la serie completa. Ya sea que estés creando tus propias aventuras o usando aventuras publicadas, encontrarás consejos útiles en este capítulo. Crear una aventura implica combinar escenas de exploración, interacción social y combate en un todo unificado. Los elementos básicos de una buena narración deben guiarte durante este proceso, para que tus jugadores experimenten la aventura como una historia cohesiva. Elementos de una gran aventura. Las mejores aventuras tienen varios elementos en común. Una amenaza creíble. Una aventura necesita una amenaza digna de la atención de los héroes. La amenaza puede ser un solo villano, un monstruo, una organización malvada o una combinación de estos. Los antagonistas deben tener objetivos que los héroes puedan descubrir y frustrar. Tópicos familiares con giros ingeniosos. Es posible que parezca estereotipado construir una aventura en torno a dragones, orcos y magos locos en torres. Pero estos son elementos básicos de la narrativa fantástica. Elementos familiares están bien, siempre y cuando tú y los jugadores ocasionalmente les den un giro. Enfoque claro en el presente. Una aventura trata sobre el aquí y ahora. Un poco de historia puede ser necesaria para poner la historia en marcha. Pero en general, deja que la historia del mundo sea evidente en la situación actual. Héroes que importan. Una aventura debe permitir que las acciones y decisiones de los aventureros importen. De lo contrario, los jugadores pueden sentir que están siendo llevados por un camino predeterminado. Algo para todos los tipos de jugadores. Las aventuras deben tener algo que atraer a todos los tipos de jugadores. Ya sea que les guste el combate, la exploración o la interacción social. Estructura de la aventura. Como toda historia, una aventura típica tiene un comienzo, un desarrollo y un desenlace. Comienzo. Una aventura comienza con un gancho para captar el interés de los jugadores. Un buen gancho de aventura despierta el interés de los jugadores y proporciona una razón convincente para que sus personajes se involucren en la aventura. Desarrollo. El desarrollo es donde se desarrolla la mayor parte de la historia. Con cada nuevo desafío, los aventureros toman decisiones importantes que tienen un efecto claro en el desenlace de la aventura. Desenlace. El desenlace abarca el clímax, la escena o encuentro en el que la tensión acumulada a lo largo de la aventura alcanza su punto máximo. Un desenlace fuerte debe tener a los jugadores al borde de sus asientos. El resultado debe depender de las acciones y decisiones de los personajes. Tipos de aventuras. Una aventura puede ser basada en ubicación o basada en eventos. Aventuras basadas en ubicación. Las aventuras ambientadas en mazmorras en ruinas y lugares remotos son la piedra angular de innumerables campañas. Muchas de las mejores aventuras de D&D de todos los tiempos son basadas en ubicación. Aventuras basadas en eventos. En una aventura basada en eventos, el enfoque está en lo que hacen los personajes y villanos y lo que sucede como resultado. Crear una aventura basada en eventos puede ser más trabajo que una basada en ubicación. Pero el proceso puede simplificarse siguiendo varios pasos sencillos. Planificación de encuentros. Después de haber creado la historia general de la aventura, es hora de planificar los encuentros. En una aventura basada en eventos, los encuentros ocurren cuando la agenda del villano se cruza con el camino de los personajes. Mapas útiles. Una buena aventura necesita mapas bien pensados. Las áreas silvestres salpicadas de puntos de referencia interesantes son mejores que vastas extensiones de terreno sin cambios. Sorpresas. Busca oportunidades para sorprender y deleitar a tus jugadores. Demasiadas sorpresas pueden ser desconcertantes,
pero añadir giros ocasionales hace que los jugadores ajusten sus tácticas y piensen creativamente. Conclusión. Recuerda que los personajes son los héroes de la historia. Nunca dejes que se conviertan en meros espectadores, observando cómo los eventos se desarrollan a su alrededor sin que puedan influir en ellos. Y eso es todo por hoy, aventureros. Nos vemos en la próxima aventura.